Y hoy tenemos con nosotros a una persona que es nueva en esta plaza, como diría el ambiente taurino, y que es Engel de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí, que además te has puesto la corbata a juego con las letras del libro. Ah, pues es verdad, sí, es cierto. Un detallazo. Bueno, me he puesto la corbata así porque la verdad que hace juego con la camisa por el contraste y porque es una corbata que se arruga poco y la voy a llevar al bolsillo, pero reconozco que hemos acertado. Este es el libro que hoy tenemos con nosotros, que es este libro de Engel de la Cruz, que ha hecho un libro muy especial. Engel de la Cruz, que es nueva en esta plaza, como he dicho antes. Bueno, yo no la conocía, pero la verdad es que entiendo que es una buena escritora. ¿Es tu primera obra o llevas varias? A ver, publicada esta es la primera, pero desde luego no soy novel, también por una cuestión de edad. Pero bueno, lo de que si soy buena o mala escritora, eso desde luego no me compete a mí decirlo, eso tiene que ser el lector el que lo juzgue. Bueno, o los críticos como yo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ya tienes un crítico que dice que le gusta cómo escribes. La verdad es que, bueno, mis oyentes ya lo saben y mis televidentes igual, que yo empiezo un libro y cuando voy por la página 40-50 me surge otro libro y lo tengo que dejar, pero en esas pocas páginas que me ha dado tiempo a leer de Comuneros, pues entiendo que Engel tiene oficio. Y va a tener mucho más oficio del que tiene ahora mismo. Y bueno, pues vamos a saco contigo, ¿vale? A tope. Vale. Engel, ¿por qué te has metido en este charco? Pues que es un charco en el que yo me quería meter conscientemente, a pesar de todo el estrés y de todo lo que implica ponerse a escribir un libro de este calibre. No es una novela, no es un libro que se escribe solo, evidentemente. Tiene una labor de documentación detrás bastante importante, que me ha llevado bastante tiempo. Entonces, bueno, realmente mi vocación de escribir es muy larga, es desde que era pequeña, básicamente siempre me ha gustado escribir y siempre he querido dedicarme a escribir, pero realmente el tema comunero surge cuando estaba estudiando la carrera, porque yo curiosamente, bueno, yo estudié la carrera de Humanidades en Toledo y estudié en la Plaza de Padilla, es decir, estudié en el edificio o en la plaza donde estaba situada la casa de Juan de Padilla, del capitán comunero. Entonces ya ahí surge un poco la llama, ese interés, porque aquí en Toledo, bueno, allí en Toledo, mejor dicho, siempre se me olvida que estamos en Madrid, allí en Toledo sí que es cierto que el tema comunero no tiene mucho, no se da mucha voz, no es tan conocido como pueden ser otros temas, no más populares allí en la ciudad. Y ahí surgió el interés, luego ya me metí de lleno en lo que es el castellanismo, desde un punto de vista más político, más cultural, etc. Y es un libro, es un proyecto que surge hace ya bastantes años y que, bueno, por todo el tiempo que necesitaba, pues ve la luz ahora. Bueno, lo cierto es que has escogido un tema interesante. Yo entiendo que las nuevas generaciones como tú, de gente que ha estudiado historia y que dentro de estudiar historia se ha centrado en campos muy diversos, no es como los historiadores ya no senior, sino super senior. Es decir, los escritores de mi época creo que escriben sobre la Segunda Guerra Mundial, y algunos sobre la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que son monotemáticos. Y hay temas como este, Comuneros, que yo creo que lo que se ha publicado, no ya lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, pues casi que se puede contar con los dedos de la mano. Quizás es uno de los motivos que te ha llevado a meterte en esta historia. Sí, ese es otro de los motivos realmente. Sí que hay muchos estudios y además, por suerte, el interés por el siglo XVI, aunque quizá el siglo XVI más enfocado a ese final del siglo XVI, ese comienzo del siglo XVII, ¿no? Con los tercios, además que estamos en un lugar muy adecuado para hablar de ello. Últimamente ha tenido mucho auge, pero lo que es el tema comunero, no tanto. Estamos de aniversario. El año pasado realmente fue el aniversario de la batalla de Villalar, el 500 aniversario, bueno, el 5º centenario, y este año también sería el 5º centenario del fin de la resistencia comunera. Sí que es cierto que ha habido más publicaciones, pero publicaciones del tipo que he hecho yo no hay tantos, es decir, hay monografías, pero a lo mejor más centrados en lo que es
la época comunera en sí y no desarrollan más la historia, o sea, no desarrollan lo que fue el impacto de esta revolución a lo largo de los siglos, qué símbolos, o sea, qué resquicios de la época comunera tenemos hoy en día. Entonces, yo echaba de menos ese libro y como lo echaba de menos, digo, bueno, pues lo voy a escribir yo. Quizá el tema esté en que hay otros momentos de la historia en que se ciñe en ese momento y se acabó, mientras que el tema comunero, digamos que ha vuelto a salir en marcha. Así es. Sí que es cierto que justo después de finalizar la Revolución Comunera, el tema es como que se entierra. No interesa que salga a la luz, nos interesa que se estudie, nos interesa que la gente sepa quiénes fueron y qué es lo que querían. Por lo tanto, tenemos ahí un periodo de oscuridad histórica con respecto al tema, pero ha habido periodos en los que ha resurgido, o digamos que este interés ha vuelto a salir a la palestra. Ocurrió en el siglo XIX con los liberales, con el empecinado, que además hay un libro que acabo de ver ahí, que me ha parecido muy curiosa la casualidad. Y luego en el siglo XX también ha tenido como su renacer, sobre todo en la transición, en esos primeros momentos, en esos primeros años de la democracia, cuando se empieza a celebrar la fiesta de Villalar, el Día de Castilla, allí en Villalar de los Comuneros. Además que el primer año se celebró de manera clandestina, tuvo que ir la Guardia Civil a sofocar esa manifestación espontánea del sentir popular y en ese momento también se recupera. Hay que tener en cuenta que, como casi cualquier cosa en este país, se ha politizado mucho también. Entonces, eso es una ventaja en el sentido de que cuando se ha politizado para bien, se ha divulgado el tema, pero también es una desventaja porque ha creado un sesgo a la hora de estudiar, a la hora de conocer. Hay mucha gente que ya va hacia este tema con muchos prejuicios, porque se ha politizado tanto muchas veces, tanto por un bando como por otro, que a veces es difícil, ¿no?, desentrañar qué es lo que fue, qué es lo que querían. Muchas veces tengo que escuchar que la gente me diga, bueno, entonces eran de izquierdas o de derechas. Digo, vamos a ver, eran del siglo XVI, no eran ni de derechas ni de izquierdas, sí. O sea, vamos a ver qué disparate es este. Pero es muy difícil sacar a la gente de ese planteamiento, ¿no?, de si no es una cosa, es otra. De lo que tú me comentas, ahí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque al final todos estos movimientos que en su día eran muy razonables, por una serie de circunstancias, como pueda ser que, bueno, los comuneros pretendían mantener una situación política anterior cuando el mundo estaba cambiando, pero hay una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es lo que tú decías de la politización. Es decir, hay una serie de individuos actualmente que han tratado o están tratando de apoderarse del movimiento comunero, de la idea comunera, y convertirlo en un movimiento de izquierdas, generalmente más que de derechas. ¿Tú crees que tu libro puede ayudar a que la gente se dé cuenta de lo que tú acabas de decir? Tú acabas de decir que no es un movimiento ni de izquierdas ni de derechas, sino es un movimiento que está relacionado con cómo se vivía en Castilla y que la gente quería seguir viviendo. No vamos a entrar en si es bueno o malo, eso entraremos después, pero de momento quizá tu libro pueda ayudar a despolitizar a los comuneros. Ojalá, la verdad es que es uno de mis grandes objetivos a la hora de escribir el libro, es desenterrar todas esas ideas preconcebidas y sobre todo mostrar la revolución como fue, dejándonos de presentismos y de visiones absurdas, simplemente describir la realidad del momento, qué es lo que querían, que eran prerrogativas del momento, o sea, no era nada que pudiese aplicarse al siglo XX, desde luego, ni muchísimo menos, ni al siglo XXI. Entonces sí que me gustaría un poco pues, quitar esos fantasmas que están ahí en el castillo, en Castilla, quitarlos, ¿no?, un poco y arrojar un poco de luz y sobre todo que la gente intente entender cómo fue de verdad, no cómo se quiere que se sea, sino cómo fue de verdad, con sus luces, con sus sombras. Soy consciente de que quizá el libro haya gente que pueda tachar, pues no, realmente no era así porque ellos eran a lo mejor más radicales, más rebeldes, más revolucionarios, querían cosas más avanzadas de las que querían, o todo lo contrario, dirán, realmente el libro pues a lo mejor se dice que eran más conservadores. Realmente lo que quiero es acercarme lo máximo posible a la objetividad. Y desde esa objetividad,
Te voy a hacer una pregunta difícil, Uy, me encanta. porque te vas a tener que mojar. Venga. Desde mi punto de vista, lo poco que yo sé de los comuneros, que bueno, por desgracia, a la que estudias historia, creo que seguirá igual que hace 40 años cuando la Peor. estudié yo, O peor. o peor. O peor. Muchas veces los profesores, los catedráticos, tratan de imbuirte en determinadas ideas. Y a mí lo que trataron de imbuirme en esa época es que los comuneros eran más bien un retroceso, un atraso, una vuelta a un sistema más medieval, mientras que quizá Carlos I o su madre, o todo lo que es el entorno de los Habsburgo y de los Austrias, que en definitiva es lo que viene a continuación, eran más modernos, más de su época, un renacimiento a lo romano. No sé cómo planteártelo, sino realmente la postura política, si pudiésemos trasladarla a hoy en día, lo cual es imposible, pero pudiésemos hacer una idea, quizá no fuesen demasiado tradicionalistas o vuelta a una Edad Media, a unos privilegios que tenían los nobles en la Edad Media por parte de los comuneros. Tanto como vuelta a la Edad Media, no. No, porque ellos realmente, incluso se llega a decir, hay autores que sostienen que en un momento dado querían hacer como una especie de ciudades-estado, querían un auge de la burguesía que, bueno, que no existía en ese momento como tal, pero que no existía en la Edad Media. No, Maraval en los años 60 ya definió el movimiento como la primera revolución moderna, y creo que tiene mucho del sentir moderno, o sea, de la concepción del mundo moderna, pero claro, cuando decimos revolución moderna, cuando metemos esa burguesía, entre comillas, que en esta revolución apenas existe, porque la burguesía en Castilla, en Burgos sí, en el resto de Castilla no estaba tan avanzada. Entonces, sí que tendemos a verlo como que era una revolución más avanzada de lo que era. Eran personas tradicionales. No querían, o sea, no querían una revolución al estilo de la Revolución Francesa, no querían quitar la monarquía, no querían cortarle la cabeza al rey, ni muchísimo menos. Querían rey, pero querían un rey que se adaptase a lo que ellos querían, o que al menos abriesen un poquito ese camino, o un poquito esa vía más parlamentaria, ¿no? Ese poder de las cortes, ese poder de las ciudades, que es lo que pretendían. Pero ellos en ningún momento, por ejemplo, pues eso, pretendían quitar la institución de la monarquía, ni muchísimo menos. Y luego aparte también tenían el valor religioso, que ahí está, que es un valor bastante tradicional. Por lo tanto, no eran revolucionarios al estilo del siglo XIX, como muchas veces se quiere. Revolucionarios románticos de mitad del siglo XIX. No, los revolucionarios románticos reivindican a los comuneros y quieren y ofrecen esa visión tan sesgada, ¿no?, de lo que fue. No, para nada, no. Vamos a quitarnos esas anteojeras, ¿no?, esa cerrazón de miras que nos ha dejado estas visiones romantizadas. El movimiento comunero surge en un momento muy concreto, que casi es un momento heredero de una guerra, unas guerras civiles que hubo en España muy poquito antes, porque realmente, bueno, o muy poquito antes visto desde ahora, a lo mejor en esa época había pasado mucho tiempo, ¿no? Que son las guerras relacionadas con el tema entre Isabel y la Beltraneja, ¿no? Sí. ¿La guerra de los comuneros quizás sea una herencia de esa otra guerra? Puede ser, puede que sea como una especie como de, en un terremoto, ¿no?, que se produce el epicentro y luego hay réplicas, ¿no? Puede que se pueda encaminar ahí. Hay que tener en cuenta que la época de Isabel, y eso se ve muy bien en la serie de Isabel la Católica, de hace poco tiempo, la nobleza tenía demasiado poder. Por eso, en cuanto llegan al poder los reyes católicos, lo primero que hacen es limitar sus poderes. Entonces, claro, la nobleza estaba acostumbrada a mandar, a tener bastante poder. En Castilla, salvo contadas excepciones y honrosas excepciones, los reyes no eran relativamente débiles, en el sentido de que siempre había un noble que ejercía realmente como de valido, ¿no? Como que aunque en esa época no existía el término, pero sí que ejercían un poquito como de regentes del reino, porque ejercían esa labor intelectual, esa labor estadista que muchos reyes no ejercían. Es el caso, por ejemplo, del hermano de Isabel la Católica, que estaba más ocupado en otras cosas que en gobernar realmente, y el que partía el bacalao era el marqués de Villena, era Juan Pacheco.
Entonces, sí, se puede considerar que sí, en ese sentido, es como si fuese una réplica, ¿no?, de ese terremoto que supuso la guerra civil. Sí, porque, y esto es una pregunta un poco rara, existen tres poderes, digámoslo así, civiles. Olvidémonos del poder eclesiástico, olvidémonos del poder militar. Existen tres poderes, que son, por un lado, los nobles, por otro lado el rey y por otro lado las ciudades, porque las ciudades, con sus fueros, bueno, las ciudades o las comarcas con sus fueros, son otro poder. Quizá los comuneros tratan de hacer que el poder de las ciudades, por ejemplo, de las comarcas, sobrepase al poder de los nobles en esa cercanía al rey por la debilidad de los Trastámara, porque en definitiva quizá también ese sea uno de los problemas, que excepto Isabel, sus antecesores son unos reyes muy débiles, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, en la Guerra de las Comunidades se pone en valor el poder de las ciudades castellanas, y también un concepto que creo que es muy valioso rescatar, que es el concepto de comunidad, de solidaridad entre ciudades, de hermanamiento de ciudades. Uno de los aspectos más positivos y que no se deben olvidar de la Revolución Comunera es que cuando algo pasaba en Segovia, las ciudades hermanas allá que iban a socorrer, Medina del Campo, ciudades donde hubo tumultos, allá que iban las milicias del resto de las ciudades. Por supuesto, se reivindica como este poder. Esto es posible, esta reivindicación, por lo que has dicho, por esa debilidad de esos reyes, salvo el caso de Isabel I, que por supuesto aquí no vamos a decir, aquí no se dice nada malo de Isabel I, porque no se puede decir nada de Isabel I. Nos guste más, nos guste menos, hay decisiones políticas que puedes decir, ahí patinó, ahí no, pero como es figura regia de autoridad, no se le puede mover ni un pelo, vamos. No, y además precisamente Segovia es el más claro ejemplo de los bemoles que tenía Isabel, ¿no? Porque cuando se le subleva Segovia, ella no lleva un gran ejército con miles de hombres, sino que va ella solita y dice, a ver, ¿qué está pasando, no? Una mujer empoderada del siglo XV, del siglo XVI, ahí que estaba así. Y muy bien, qué poco se reivindica. Qué poco se reivindica. Yo pienso, cuando dicen, no, es que las mujeres en el pasado, mire usted, las mujeres en el pasado, algunas, porque otras, y tenemos el caso de Isabel y muchas otras en la historia de España, precisamente las mujeres españolas, y sobre todo las castellanas, y en su relación con Portugal y con el propio Aragón o con la propia Navarra, las mujeres españolas de esos siglos XIV, XV, XVI, son de escopeta y perro, que se dice, ¿no? Claro, eran mujeres de armas tomar y mujeres poderosas, por supuesto. Sí, porque lo cierto además es que en muchas ocasiones el rey, o sea, en un matrimonio había un rey y una reina, y la reina era la que gobernaba porque el rey se iba pues a otros temas, ¿no? A la conquista de Italia, a las luchas con no sé qué, y al final quien gobernaba el reino que fuese, Castilla, Aragón o lo que fuera, acababa siendo la mujer del rey, la reina, ¿no? Claro, eso era así. Entonces hay que reivindicar a las mujeres del pasado. Estas mujeres poderosas del pasado hay que reivindicarlas. Si queremos reivindicar a estas mujeres del futuro, que queremos que sean poderosas, que luchen por lo suyo y demás, no podemos dejar de mirar atrás y mirar a quién tenemos, que tenemos muy, muy buenos referentes y muy buenos precedentes. Excelentes referentes, tanto en esos siglos como con posterioridad. Sí. Recientemente yo he estado entrevistando a alguien que ha hecho un libro sobre América y sobre las mujeres en América, y es sorprendente porque muy pocas mujeres fueron a América, pero las pocas que fueron se notaron casi más que los propios hombres. Claro. Oye, no quiero destripar tu libro, pero tu libro sigue una correlación histórica en cuanto a fechas, en cuanto a hechos, o en lugar de ser una línea la que sigue, va saltando de unos hechos políticos o unos hechos militares o unos hechos sociales a otros. Mi libro es una cronografía, es decir, sigue todo el proceso histórico desde que empieza, con fechas, esto pasó en tal momento, porque fueron solo 3 años, pero menudos 3 años, o sea, fueron 3 años que dieron mucho de sí y pasan muchas cosas en estos 3 años. Entonces, tenía la sensación de que si no seguía esa línea histórica,
el lector se iba a perder, iba a decir, bueno, Lobatón, ¿esto cuándo pasó? O sea, Torrelobatón, ¿cuándo pasó Tordesillas, la toma de Tordesillas, la recuperación de Tordesillas? ¿Esto realmente cuándo ocurrió? Entonces me pareció necesario, y ya en el propio índice creo que queda bastante claro pues las fechas, los lugares y todo lo que fue pasando. Evidentemente no me limito a desgranar los hechos, los años y ya está, sino que también pues hablo de las causas, de las consecuencias y de todo el trasfondo político que tenía. Vamos a seguir, porque lo digo muchas veces y es así, no me gusta destripar el libro, yo entiendo que el libro está para que la gente lo lea, a mí me gusta hablar de alrededor del libro, y quizá tú en el primer capítulo hablas de qué desencadenó el problema. Quizás si hubiese habido una reina más fuerte, y me estoy refiriendo a la hija de Isabel, a Juana, una reina más fuerte, más pensativa en ejercer de reina, no dejándose influenciar por un padre de escopeta y perro, porque Fernando II de Aragón era un prenda. Vaya. Era un prenda, pero un prenda bueno. Vaya que sí. Y luego se fue a casar también con un alma caritativa, porque también tenía Sí. tela el señor que venía de Flandes. Quizás si en lugar de que existiesen esos dos hombres enfrentados, curiosamente entre sí, pero luego se apoyaban en uno en otro para controlar a Juana, quizá las cosas hubiesen ido de otra manera, porque yo entiendo que quizá los comuneros en un momento dado, antes de que haya ese enfrentamiento directamente con el César, quizá hasta incluso apoyaban a Juana, ¿no? Apoyaban directamente a Juana y la reclamaban como reina. Por eso acudieron a Tordesillas para buscar el favor de la reina, favor que consiguieron en un principio. Además que ellos pidieron que un escribano recogiese la conversación que tuvieron con ella para que quedase, ¿no?, ahí recogido que la reina les apoyaba. En un principio les apoyó. Ellos querían, puesto que veían que este rey extranjero que vino, este Carlos, venía muy mal acompañado, muy mal aconsejado, pensaban que con Juana las cosas serían mucho más distintas. Quizá vieron más maleabilidad, ¿no?, en la figura de Juana. Quizá dijeron, bueno, pues quizá ella sí es más maleable, sí tiene una forma de ser que a lo mejor es un poco más difusa, o no es tan fuerte, al menos como su madre, quizá podemos hacernos un poco más con el poder. Pero ellos sí que reivindicaban a la reina Juana como reina legítima que era, porque además Juana reinó. Juana fue reina, o sea, no se destrona en ningún momento, no la aparta nadie del poder. Ella es reina, pero desde una prisión, desde la prisión en la que estaba en Tordesillas. Ella los documentos, todos los documentos reales, iban firmados también a nombre de la reina Juana, y fue reina además hasta que murió. Bueno, hay varios temas. Un tema muy importante es cuál es el detonante. Esto es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, como tú bien misma nos has explicado. Ellos buscan el favor de la reina, buscan una serie de apoyos en otros lugares, buscan que todas las ciudades importantes de toda Castilla entren en este asunto, algo que no consiguen, y que, bueno, se van sucediendo una serie de hechos, pero hay un momento en que tiene que haber una línea roja, que es la que decide, a partir de este momento, ya hay un enfrentamiento entre el César y los representantes de esas ciudades que han decidido hasta aquí hemos llegado. Sí, ese momento lo supuso lo que fueron los sucesos de Segovia en el verano de 1520, cuando los procuradores en Cortes, en las infames Cortes de La Coruña, votan el servicio al rey, un servicio que fue votado, o sea, ese impuesto fue votado mayoritariamente mediante soborno o a la fuerza, o sea, eso no podemos tampoco alejar la vista de ello. Entonces, claro, después de esas Cortes, cuando los procuradores regresan a Segovia, pues no se encuentran con una ciudad que les recibe con los brazos abiertos. Lo que se encuentra Rodrigo de Tordesillas, el procurador en Cortes, es una multitud que le apalea hasta la muerte, o sea, le lincha hasta la muerte. Entonces, ahí es cuando ya se empieza a ver que esto es un levantamiento armado, que esas prerrogativas que estaban pidiendo las ciudades desde hacía un año aproximadamente ya empezaban a tomarse en serio, muy en serio, o sea que ya el pueblo estaba implicado con la causa y ya no había marcha atrás. Entonces ya fue cuando el alcalde Ronquillo decide
iniciar lo que fue el asedio de Segovia, y eso se podría considerar como el primer acontecimiento, lo que inaugura la Guerra de las Comunidades. Realmente, a nivel ideológico, la guerra ya se estaba preparando desde hacía aproximadamente un año, pero digamos que lo que es el hecho sangriento, como casi todas las guerras, todas, el detonante es un hecho sangriento, no es un hecho, es un ataque a población civil, es un magnicidio, es lo que sea, siempre tiene que haber, o siempre ha habido generalmente ese hecho lo luctuoso que inicia la guerra, en este caso fue Segovia. ¿Qué ciudades se implican desde tu punto de vista realmente? ¿Cuáles van un poco a rebufo de las que se implican? ¿Y qué parte de esa Castilla es la que decide no ya ser neutral, sino, digamos, volcarse sin excesivo interés? Porque yo creo que realmente tampoco hubo ningún excesivo interés por parte de ninguna ciudad hacia el César. Realmente las ciudades más rebeldes fueron Toledo, por supuesto, que es donde nace y muere la Revolución Comunera. Segovia también fue una ciudad muy comunera, Valladolid, Madrid, ciudad comunera de tomo y lomo. O sea, por mucho que le pese a mucha gente, no se puede negar el pasado comunero de Madrid, ni se puede negar la vinculación de Madrid con Castilla. Sí. Que esto hay gente, a mí me parece un poco surrealista, pero a ver, los hay los que dicen, no, Madrid es Madrid, Madrid no es Castilla, vamos a ver. Entonces, ¿qué es? Si estáis rodeados de Castilla, si hasta la bandera de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene el color morado, o sea, el color carmesí de Castilla, no morado, carmesí. No es Castilla, entonces, ¿qué es Madrid? Entonces, bueno, pues Madrid se implicó muchísimo con las milicias de Juan de Zapata. Entonces, estas serían como las ciudades más rebeldes. Luego tenemos ciudades que al principio sí, pero no, como fue el caso de Burgos, fue el caso de Sevilla, que tuvo un brevísimo episodio revolucionario, y luego ya el resto sí que fueron un poquito más a rebufo de lo que decían las principales ciudades comuneras. Ávila también se implicó mucho desde el primer momento, no en vano, era el lugar de reunión en un primer momento de los capítulos comuneros. Y bueno, y las ciudades que fueron leales al emperador desde el principio, podríamos decir que era toda Andalucía, que es que dijeron que eran leales desde el principio. La mayoría, Sevilla tuvo ahí un episodio. Jaén sí que tuvo también episodios comuneros, pero bueno, digamos que esa franja, esa parte del país se mantuvo relativamente ajena. Galicia, por supuesto, pero porque ahí estaba el arzobispo Fonseca diciendo, no pasarán. O sea, aquí ya tuvimos a los irmandiños y no queremos más revolucionarios aquí en estas tierras. Bueno, ¿qué hubiese...? Quizá me estoy adelantando, no. Se produce el levantamiento, se producen los choques bélicos entre una y otras partes. Supongo que también la gente reduce las guerras a los enfrentamientos bélicos entre los contendientes, cuando muchas veces las guerras se ganan en los despachos, ¿no? Y en este caso, pues creo que también. Hubo un momento en el que, por ejemplo, cuando llega Villalar o un poco antes de Villalar, en que existió la posibilidad de que los comuneros ganasen. Sí, hubo varios momentos. ¿Por qué? Porque la nobleza, bueno, la toma de Tordesillas creo que fue el momento más paradigmático, y después de la quema de Medina, ¿no? Cuando se empieza a ver la crueldad con la que estaba actuando, la dureza con la que estaba actuando el ejército imperial, y cada vez más ciudades se van involucrando en la causa. Sí, lo que pasa es que, claro, el ejército imperial en un primer momento no quiere intervenir. O sea, las tropas de Carlos I no les interesa. O sea, las tropas de Carlos I no, los nobles, que eran los que tenían las tropas, los que tenían los caballos, los que tenían esa fuerza, ¿no? de choque contra los rebeldes. No quisieron implicarse en un primer momento porque no les interesaba. Porque ya tenían ese precedente que estábamos hablando, de ese poder de los nobles que se vio limitado con los reyes católicos, y ellos temían que si apoyaban a Carlos y si Carlos lograba sofocar la rebelión, sí, ellos iban a gastar fuerzas, iban a gastar todos sus empeños en un rey que luego les iba a dar una patada, como hicieron los reyes católicos. Y como hizo Carlos en parte también, ¿no? Claro, entonces ellos, los nobles, ya estaban un poquito con la mosca detrás de la oreja, entonces no quisieron involucrarse mucho. Entonces decía Manuel Azaña que los comuneros, que hizo un estudio de los comuneros que se ha rescatado hace poco, un estudio interesante que se ha mantenido ahí en el olvido, y ahora con motivo del 5º centenario ha salido otra vez a la luz. Decía Manuel Azaña que los nobles querían que Carlos ganase,
pero no mucho. Y que tampoco ganase demasiado pronto, porque claro, mientras ellos tuviesen ese poder, podían tener el favor del emperador, pero claro, si le daban la victoria, que podían haberlo conseguido por una cuestión táctica, porque al no tener apenas nobleza entre sus filas, los comuneros tenían un ejército de infantería. Y infantería con todo el grueso de la caballería que llevaban los imperiales, con eso no se puede hacer nada. No se podía hacer nada No se porque podía hacer nada. Todavía no había llegado el Renacimiento en sí y no habían descubierto que la infantería romana le podía a la caballería gala, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra ucronía. Vamos a suponer que hubiesen ganado los comuneros. Es una ucronía, es decir, sí. Estamos utilizando bola de cristal. ¿Qué hubiese sucedido? Pues yo lo pienso muchas veces, obviamente, y lo pensaba mientras escribía el libro y a veces lo pienso, o sea, muchas veces es en plan, ¿pero qué hubiese pasado realmente? Teniendo en cuenta no lo que estaba pasando en el país en ese momento, sino lo que estaba pasando en Europa y en el mundo. Entonces, para entender qué hubiese pasado no tenemos que centrarnos solo en lo que estaba más cerca, sino también un poquito mirar alrededor y ver lo que podría pasar. Yo creo que hubiese sido una victoria bastante efímera, porque teniendo en cuenta que el rey tenía apoyos, tenía ese imperio, ¿no? Esa parte del imperio que tenía en el centro de Europa, teniendo en cuenta las monarquías que rodeaban, teniendo en cuenta el momento histórico que había que hacer piña contra el turco, que el turco ya estaba ahí asomando los bigotes por el Danubio. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Pues que hubiese sido un triunfo como el de los liberales en 1821, es decir, un triunfo efímero. Luego por 3 años. Claro, luego vienen los 100.000 hijos de San Luis y se cargan todo y vuelve el absolutismo. Yo creo que hubiese pasado algo así, hubiese sido algo bastante... Hubiésemos tenido otro trienio liberal, pero seguramente, pero en 1500 y pico. Sí, yo veo el paralelismo, digo, quizá si hubiese llegado a buen puerto, pero no hubiese durado, pero por las circunstancias que se estaban viviendo en el resto de Europa y en el resto del mundo. Bueno, los comuneros pierden. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues tiene como consecuencias, paradójicamente, que cuando Carlos regresa a España en 1522, él ha cambiado mucho. Él no es el mismo chiquillo que se fue 3 años antes para ser coronado emperador. Él ya ha tenido que sufrir el varapalo comunero, ha tenido que sufrir las Germanías en Levante, que por ahí todavía andaban, que no solo, o sea, en España no solo estaba la Revolución Comunera, también estaban las Germanías, y que se estaban desarrollando al mismo tiempo. Empezaba el problema luterano que tantos dolores de cabeza le dio al emperador durante el resto de su vida, y él había cambiado y había escarmentado mucho. Entonces ese niñato que se fue a Alemania tan mal aconsejado como vino a España, que se fue con la cabeza llena de pájaros, quizá ya vino hecho un hombre, pero porque las circunstancias le dieron un guantazo. Le obligaron, ¿no? Le obligaron. Entonces se da cuenta de que si quiere reinar en España, de que si quiere reinar en Castilla, tiene que quedarse en Castilla el máximo de tiempo posible, aunque luego él viaja, está mucho tiempo fuera, pero al menos se casa aquí, se casa además con la partidaria o con quien más, o sea, los castellanos con quien querían que se casase, que era con la princesa de Portugal. Y además es curioso, es un matrimonio también por amor. Aunque inicialmente sea política, acaba siendo un ejemplo. Se pone muchas veces como ejemplo, ¿no? Sí, no, la verdad es que el rey estaba locamente enamorado de Isabel realmente y fue un matrimonio. Además que se tiene constancia, siendo como eran los reyes y teniendo además el precedente de Fernando II y de Felipe el Hermoso, teniendo esos 2 precedentes, se tiene constancia, o al menos se piensa, de que Carlos I le fue fiel durante todo el matrimonio, durante todo el tiempo que Isabel vivió, le fue fiel. O sea, la quería muchísimo y además cuando ella falleció fue uno de los momentos más duros en la vida del emperador. Entonces, bueno, pues retomamos 1522, vuelve Carlos, se da cuenta de que tiene que estar en Castilla y de que tiene que aprender el idioma y las costumbres. Entonces se produce lo que se denomina la hispanización de Carlos. Y empieza un poco a convertirse en ese Carlos I del libro, ¿no? Ese señor que empezamos a ver en la batalla de Mühlberg, que además lo tengo aquí detrás de mí,
en ese señor paradigmático. Detrás de mí, no sé dónde está. Bueno, No, hasta a tu lo izquierda. tengo cerca, lo tengo cerca. A tu izquierda, detrás tienes el milagro de Empel. Sí, bueno, también viene bien, pero bueno, ahí le tenemos bien, sí. Ahí en Mühlberg. Entonces, sí. ese proceso, ¿no?, de conversión del Carlos del Carlos Borgoñón, que llega a 1517, a ese señor de 1547, pues se produce ese proceso tan vital para su trayectoria. Bueno, vamos a ver, nos hemos quedado sin tiempo. Siempre pasa lo mismo. Yo me tiraría hablando contigo de este tema. Lo que pasa es que he tratado de concentrar preguntas porque el tiempo nos come. Pero voy a hacer una pregunta que creo que no la he hecho nunca, o la he hecho demasiadas veces. Tú has hablado de Madrid. Tú bajas por Madrid, por la calle Carretas, y a la que llegas a la Puerta del Sol, en la esquina, ya por desgracia no está, pero allí asesinaron a Canalejas, en esa esquina, porque Canalejas, el presidente, estaba presidente del Consejo de Ministros. El presidente de España es de la República. Con la monarquía son presidentes del Consejo de Ministros, aunque ellos se empeñen en otra cosa. Bueno, pues estaba allí en la librería, había una librería en la esquina especializada en temas históricos, temas de geografía, de viajes, pero 90% historia. Y entonces tú bajas por allí, tú no eres la autora del libro, eres una persona interesada en la historia y ves este libro en el escaparate. Este libro. Sí. Lo ves en el escaparate. ¿Por qué lo compras? Lo compro porque es un libro de comuneros que no tiene en la portada el cuadro de la ejecución de los comuneros, que estamos hasta las narices de ver. Precioso el cuadro, icónico cuadro. Pero ya eso ya me dice, la persona que ha escrito el libro ha leído tantos libros de comuneros que ya no quiere ver más ese cuadro en una portada, de una cubierta de un libro. Y luego aparte, pues evidentemente es comuneros, hay que leerlo. Bueno, pues yo te doy mi palabra de que lo voy a leer, porque ya te digo, llevo escasamente 40-50 páginas más o menos. Tiene las páginas que tiene que tener desde mi punto de vista. Yo siempre lo comento, todo el libro de máster de 300 páginas está muy bien, pero no hay quien se lo lea. Y lo poco que he mirado me ha parecido recomendable, no. Lo siguiente, muy recomendable. Y se lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo. Y solo me queda una cosa, felicitarte. Muchísimas gracias por haber hecho este trabajo que creo que marca un punto y aparte en todo lo que significa la historia de España. Muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, por estar aquí este rato y por haberme esperado, que me he retrasado un poquito. Espero que la espera haya valido la pena, por lo menos. Ha valido la pena, yo entiendo que sí ha valido la pena. Y bueno, amigos, el tiempo de entrevista se nos ha agotado. Ya sabéis, los minutos son los que son y no da más de sí. Amigos, hasta la semana que viene y Engel, hasta otra próxima entrevista. Cuando quieras. Gracias.